SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, Centro de Diseño y Metrología, Regional Distrito Capital. Área de etapa productiva. En este video explicaremos el diligenciamiento de la bitácora de seguimiento. La plantilla está en su formato original en hoja de cálculo. Este formato tiene como objetivo que el aprendiz registre, de manera periódica, las actividades realizadas durante la etapa productiva, según el plan de trabajo concertado entre las partes. Una bitácora de seguimiento corresponde al registro de 15 días calendario. Debido a esto se deben entregar un total de 12 bitácoras correspondientes a los 6 meses de etapa productiva. El aprendiz es responsable de diligenciarlo y entregarlo de acuerdo con las indicaciones brindadas por el instructor de seguimiento. Para iniciar, abrimos el formato de plantilla de bitácora. Este formato es compartido oportunamente por el equipo de etapa productiva. Nos vamos a ubicar en la hoja número 1, llamada Bitácora 1. De arriba hacia abajo iniciamos con el área de clasificación de la información, la cual tiene 3 opciones de selección: pública, pública clasificada y pública reservada, donde se debe marcar con una X el tipo de clasificación según la información que éste contiene. Bitácora número. Seleccione según la lista desplegable el número de la bitácora de acuerdo a la periodicidad en los tiempos de entrega. En caso de que el formato esté impreso, escriba el número correspondiente. Periodo a reportar. Para las fechas de los periodos de cada bitácora, vamos a dirigirnos a la celda de periodo a reportar. En el primer campo en la celda, desde, ingresamos la fecha de inicio de la etapa productiva. A modo de ejemplo se ingresa el 1 de enero de 2026. Damos clic en la tecla Enter. Vemos como el mismo formato completa automáticamente las fechas de la bitácora y asimismo de todas las bitácoras del libro de Excel. Continuamos con el área de datos básicos del aprendiz. Se debe consignar nombres completos y apellidos completos. Tipo de documento, número de identificación, contacto telefónico, correo electrónico institucional, correo electrónico personal, dirección de residencia, número de grupo, lo que anteriormente se conocía como número de ficha. Modalidad de formación, de la lista desplegable selecciones si su modalidad es virtual o presencial. Programa de formación, de la lista desplegable, seleccione su programa de formación. Modalidad de ejecución de la etapa productiva. Seleccione si va a realizar sus prácticas de manera presencial o virtual. ¿Realiza la etapa productiva con una entidad u organización en el exterior? Marque sí o no. País donde realiza la etapa productiva. En el área de datos del ente coformador, vamos a ingresar los datos de la empresa o entidad en la cual estamos desarrollando la etapa productiva. Nombre de la entidad, empresa, institución u organización donde está realizando la etapa productiva. NIT, dirección de la entidad, empresa, institución u organización. Estos datos los podemos obtener directamente del contrato firmado con la empresa o en el Sistema de Gestión Virtual de Aprendices, SGVA. Ahora continuamos con el área de datos de la persona encargada del proceso formativo del aprendiz en la entidad coformadora. En los siguientes campos ingresamos los datos del jefe inmediato o supervisor. Nombre completo, cargo, contacto telefónico, correo electrónico. Datos del instructor de seguimiento. En este espacio dejaremos los datos registrados por defecto que ya trae la bitácora, sin realizar modificación. En la siguiente área vamos a marcar con una X, la alternativa de etapa productiva que estamos desarrollando. Contrato de aprendizaje, vínculo formativo, anteriormente llamado pasantía, monitoría, proyecto productivo, vínculo laboral. Continuamos con el área de descripción de las actividades. La primera columna está diseñada para registrar la actividad del día correspondiente. El registro de la actividad se debe realizar de la manera más detallada posible. En pantalla vemos un ejemplo. La segunda columna vamos a registrar la competencia asociada o relacionada, de acuerdo a la actividad registrada. Las competencias de esta celda son las de su programa de formación. Estas se pueden seleccionar desde la lista desplegable. En las siguientes 2 columnas se ingresa la fecha de inicio y fin de la actividad diaria. Como observamos al inicio en la explicación del periodo a reportar, estas celdas se completan automáticamente, sin embargo, el aprendiz las puede diligenciar y modificar.
En la columna de evidencia de cumplimiento, registraremos el soporte del cumplimiento de la actividad indicando si corresponde a un documento, proceso, producto, entregable u otro. En este espacio podemos registrar enlaces o fotografías que estén permitidos compartir por la empresa o el jefe inmediato. En caso contrario, vamos a mencionar solamente la evidencia de la actividad. Por ejemplo, evidencia de la actividad de hoy enviada por correo electrónico al jefe inmediato. Evidencia del día de hoy queda registrada en repositorio de la empresa o SharePoint. En el caso en el cual podamos adjuntar registro fotográfico en este campo, y el espacio sea muy reducido para este propósito, podemos adjuntar las fotografías en el espacio anexo que se encuentra al final de la bitácora. En la columna de observaciones ingresamos aquellas novedades relevantes del día registrado, por ejemplo, permisos, incapacidades o dificultades presentadas en la actividad. Si no tuvimos observaciones, marcamos la celda como ninguna o sin observaciones. El área siguiente corresponde a la información de la ARL, en la cual se debe diligenciar los siguientes campos. El aprendiz se encuentra afiliado a la ARL, indique el nivel de riesgo actual de acuerdo a las actividades realizadas en la empresa. El nivel de riesgo de la ARL corresponde a las actividades que desarrolle el aprendiz en la empresa. Responda sí o no según corresponda. El aprendiz cuenta con los elementos de protección personal requeridos para desarrollar su etapa productiva. Responda sí, no o no aplica. En la parte inferior de la bitácora se deben registrar las respectivas firmas del aprendiz y la firma del jefe inmediato. Las firmas pueden ser firmas digitales o manuscritas. En el espacio de la firma del instructor de seguimiento dejamos por defecto el nombre que trae la bitácora. Asimismo, recuerde diligenciar la fecha de entrega de la bitácora. El libro de Excel de la plantilla de bitácora contiene las siguientes hojas de apoyo al final del documento. Hoja de instrucciones. En esta hoja encontramos las indicaciones para diligenciar cada celda y área de la bitácora, con algunas pautas a tener en cuenta. Hoja de ejemplo. En esta hoja encontramos una bitácora completamente diligenciada a modo de ejemplo. El aprendiz puede revisar y guiarse de este ejemplo para el diligenciamiento de cada celda o espacio de la bitácora. Se recomienda revisar el área de descripción de las actividades realizadas para guiarse en su diligenciamiento. Hoja de competencias. En esta hoja encontramos las competencias de cada programa de formación, las cuales deben ser relacionadas en la bitácora en el espacio correspondiente en el área de descripción de las actividades. Se recomienda al aprendiz validar y confirmar que se encuentren relacionadas las competencias de su programa de formación en el listado de la hoja. Hoja de periodo de bitácora. Esta hoja contiene una tabla formulada en la cual podemos calcular y verificar los periodos de 15 días de cada bitácora. A modo de ejemplo, vamos a ingresar la fecha de inicio de la etapa productiva en la celda de color verde. Ingresamos el 1 de enero de 2026 y pulsamos la tecla Enter. Observamos que se registran automáticamente en la tabla las fechas de periodos de las 12 bitácoras. Recomendaciones adicionales. Para las siguientes recomendaciones vamos a observar la bitácora de ejemplo de la plantilla. Primero, enumerar cada fila de actividad, completando un total de 15 actividades. Segundo, no dejar celdas o espacios vacíos en el área de registro de actividades. Tercero, la bitácora es un registro de 15 días calendario, lo que significa que incluye sábados, domingos, feriados y días no laborables. Si el día es no laboral, se registra en la bitácora como tal. Cuarto, es importante tener en cuenta que cuando se repite una actividad en diferentes días, deben incluirse elementos diferenciadores como nombre del proyecto, referencia, cliente, marca, materiales utilizados, entre otros aspectos relevantes. Al tener completa la bitácora incluyendo la firma del aprendiz y el jefe inmediato, se debe enviar en formato PDF al correo de etapa productiva de acuerdo con las indicaciones de envío de documentación.